primeramente vamos a considerar esto, que el Evangelio es glorioso. El Evangelio es algo muy glorioso. Dice ahí en el versículo 11, según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué fue el contexto aquí? Estaba hablando de la ley, cómo nos condena y nos condena y nos condena. Dice que la ley no fue dada para los justos, sino para todos los pecadores. ¿Cuántos de ustedes están felices por eso? Amén. Porque si la ley fuera dada para los justos, pues no sería para nadie, porque no hay justo, ni aún uno. La ley nos sirve para mostrarnos lo bueno que somos. La ley no sirve para ni siquiera corregirnos. La ley sirve como un espejo, como dijo el pastor Juan hace 8 días. Es como un espejo que dice, tú estás en serios problemas, estás en un mal estado, estás en pecado. Pero eso nos lleva al Evangelio glorioso. Yo creo que muchos de nosotros hemos olvidado lo glorioso que es el Evangelio. Al entender quién dijo estas palabras, el glorioso Evangelio, más debería asombrarnos, porque Pablo, también conocido como Saulo, duraba años persiguiendo a los cristianos, creyendo que era su deber borrarlos de la faz de la tierra. Encarcelaba a muchos, daba su voto en las muertes de muchos. Él dijo, era mi deber, era mi trabajo matar a todos los cristianos. Yo no quería que nadie supiera más del nombre de Cristo. Yo me encargaba, yo quise eliminar a todos los cristianos. Dice en Hechos 8:3, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Quiero que se pongan en lugar de esta iglesia, en ese primer siglo, esa primera iglesia, y alguien entra aquí y es un gran hombre religioso, es un hombre muy respetado, muy educado, pero odia a los cristianos. Imagínese, alguien entra aquí hoy de pronto con unas escoltas, con armas de fuego, y uno por uno comienza a llevar hombres, mujeres, y esos niños quedan huérfanos ahí. Uno por uno comienza a llevarnos, a encarcelarnos y esperar que muramos ahí, un castigo muy cruel. Ese es el tipo de hombre que era Pablo o Saulo. Hechos 26:9, él está contando su testimonio ante el rey Agripa. Dice, yo ciertamente había creído en mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Yo dije, bien, así se debe hacer con los cristianos. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. ¿Cómo así? Los forcé a blasfemar. Dice, enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Un hombre de Bucaramanga, pongámosle, que dice, yo también escucho que hay cristianos en San Gil, y va para San Gil. Escucho que también hay cristianos por allá en Barranca y va para Barranca. No, más allá. Yo escuché que hay cristianos hasta Medellín, va para Medellín. Y Cali, y Cartagena, y Barranquilla, y Leticia, hasta todas las zonas, hasta otros países, otras regiones. Va hasta Caracas, y va hasta Quito, Ecuador, y va hasta Lima, Perú, y va hasta todas esas aldeas. Dice, yo tengo que buscar a todos los cristianos para encarcelarlos, para matarlos, porque son una molestia para todos. Era la clase de hombre que era ese hombre Pablo. Todo eso lo hacía en nombre de Dios, creyendo que estaba haciendo bien. Dice en Gálatas 1:3, está contando su testimonio otra vez. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, viene de una tradición muy celosa, pero dijo, yo era más celoso todavía, muy extremo, muy extremista. Hasta un día todo cambió. Así era Pablo, Saulo, hasta un día que todo cambió. Tuvo un encuentro con Jesucristo y ese encuentro lo dejó totalmente transformado.
Dice en Gálatas 1:15, ahí después, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, o sea, Dios ya sabía que iba a salvar a este hombre Saulo, me llamó por su gracia. ¿Qué es gracia? Es ese favor inmerecido. Yo no merecía ser salvo, pero Él me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí habla de su testimonio, de cómo se enteró del Evangelio, cómo su vida fue transformada siguiendo a Cristo. En Hechos 9 vemos esa conversión. Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajase presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, tú sabes que eso está mal, Pablo. Y cuando matas a la iglesia, encarcelas a la iglesia, persigues a la iglesia, estás haciendo eso contra mí. Pero aquí estoy, vivo, resucitado. Te doy una opción. Dice en el versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor dijo: levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué vemos aquí? Es una conversión un poco diferente, pero básicamente se dio. Dijo: Señor, ya. Para darnos cuenta de qué tan glorioso es el Evangelio, Pablo comparte una y otra vez qué tan malo era cuando Dios lo salvó. En toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento, vemos muchos pasajes, muchos más de los que leímos hoy, acerca de ese testimonio de Pablo. No tiene temor en decir: yo era un hombre malvado, yo era un hombre malo, yo era un hombre peor que malo, yo era el peor pecador de todos. Siempre parece que Pablo habla muy despectivamente acerca de sí mismo. ¿Y por qué? Porque Pablo no quiso quitar nada de la gloria que se debe solo al Señor. Yo creo que muchas veces nosotros, al compartir nuestro testimonio, nosotros somos los héroes, ¿sí o no? ¿Sí? Nosotros somos los héroes de nuestra conversión. Nosotros somos los héroes de nuestra transformación. Nosotros somos los héroes, somos el centro de todo. Sí, el Señor me da salvación. Pero yo sí quise algo mejor. Yo pasé por un programa para soltar las adicciones. Yo me esforcé para disciplinarme, para aprender el camino de la piedad. Yo duraba horas y horas estudiando y por fin hasta entender que sí, bueno, acepté la salvación del Señor. Pero miren, no debe ser así. ¿Quién es el héroe de nuestra salvación? Es Él, es Cristo. Por eso el Evangelio es glorioso. Debemos quedar asombrados siempre ante la magnitud del Evangelio. Debemos quedar asombrados siempre ante la magnitud del Evangelio. En Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Glorifiquémosle a Él, porque fue Él quien nos hizo aceptos. Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Efesios 2:7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es Él. Y siempre ha sido Él, siempre será Él. Será nuestro tema allá en la gloria, que Él nos redimió. No fuimos nosotros mismos. Amén. El Evangelio no solo es el comienzo de nuestra vida nueva, es nuestra vida. Es nuestra vida. Todos los días hay que acordarnos del Evangelio. Hay que predicarnos el Evangelio todos los días. Acordarnos de quiénes éramos antes de que Dios nos salvase, para que podamos vivir en asombro ante Él todos los días, para que el Evangelio sea glorioso,
para nosotros. Muchos de ustedes están en mal estado emocional, espiritual, mental, psicológico, porque el Evangelio ya no tiene nada de glorioso. Se han vuelto fríos porque en algún momento comenzaron a pensar que Dios me salvó porque yo traigo algo de bueno a Dios. Dios me salvó porque claro que me amó porque yo soy bastante amable, fácil de amar. Claro que Dios me amó y me salvó, me rescató porque soy el hombre más guapo aquí, o la mujer más hermosa, o yo tengo muchos talentos o muchos dones, o yo soy básicamente bueno y básicamente justo. Y tarde o temprano muchos de nosotros llegamos a esa posición, ese punto en la vida en que nosotros pensamos que merecíamos la salvación. De pronto no comenzamos así, pero por eso el Evangelio ya ha perdido su gloria. Dios ya no está tan alto y tan sublime. Debemos darle honra y gloria al Rey Jesucristo todos los días. Lean otra vez conmigo el versículo 17 de este texto, 1 Timoteo 1:17. Leámoslo todos juntos. Ese es como un himno antiguo que se decía entre las iglesias para alabar al Señor. Es como un poema. Aquí en 1 Timoteo hay 3 poemas que exaltan al Señor. Leámoslo todos juntos. Dice versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pensemos así, hermanos. Vivamos así. No cayamos en una rutina de que, bueno, ya claro, vamos a la iglesia porque vamos a la iglesia. Cantemos, en aquella cruz me salvaste. ¿Qué tiene de glorioso el Evangelio para ti? ¿Qué has asombrado que Dios te salvaría? Pablo nunca perdió eso. Fue básicamente como el combustible que le ayudó a llegar a las regiones más allá. Fue una convicción profunda de Pablo, decir, yo sé que el Evangelio es glorioso y por eso todo el mundo lo necesita. Yo sé que no estoy aquí por mi propio mérito, gracias a Él, gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. No solo me salvó, me puso en este ministerio. El Evangelio es glorioso. Número 2, Dios puede salvar a cualquiera. ¿Creemos eso de verdad? ¿Habría alguien demasiado perdido para que Dios no lo pueda salvar? Mientras esa persona esté viva, no. Mientras esa persona esté viva, Dios sí le puede salvar. No importa en qué estado está, en qué pecado anda, Dios sí lo puede salvar. La actitud de Pablo es que sí, Dios puede salvar. Si Dios lo pudo salvar a él, el más vil pecador puede también salvar a cualquier otro. ¿Realmente creemos esto, hermanos? ¿O creemos que a Dios solo le interesan los que son ya básicamente buenos o los no tan perdidos? Hace tiempo tuve la convicción que cuando estaba compartiendo el Evangelio era mucho más fácil compartir el Evangelio y que hasta quise hablar más del Evangelio con los que ya lo creían. Y así somos a veces, ¿no? Es bueno hablar del Evangelio con los que ya creemos el Evangelio, pero hay que también hablarlo y creerlo para esa persona que está muy perdida. Esa persona está muy lejana de Dios. Esa persona que está muy profunda en un hoyo, un hueco ahí, un pozo del pecado. Está atrapado y solo Dios lo puede rescatar. Realmente hay que creer esto. Así pensaban los fariseos que no, es que Dios solo realmente quiere salvar a los que ya son buenos. Lucas 15, 1 y 2, el preámbulo de esas parábolas del hijo pródigo y la moneda perdida, la oveja perdida, el contexto de todo eso, escúchenlo bien, Lucas 15, 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los traidores, los que cobraban impuestos, los judíos que ahora cobraban impuestos por el imperio romano a sus hermanos en la sangre. A los judíos eran odiados por todo el resto de los judíos. Nadie quiso a los publicanos, eran los más viles pecadores, pero aquí quieren escucharle a Jesús, quieren oírle. Y los demás pecadores para oír a Jesús. Versículo 2, y los fariseos y los escribas, esas personas religiosas,
Jesús, no debes estar haciendo eso. Esa es una clase de pecado que de pronto usted no sabe. Pero esa mujer es prostituta, ese hombre es publicano, este aquí es mentiroso, él ahí ha asesinado a personas. No, Señor, no deberías asociarte con tales personas. Los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe, con ellos come. Lucas 5:27 dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví. También lo conocemos como Mateo. Ya hay un libro de la Biblia que gracias a Dios el Señor le permitió escribir el primer evangelio. ¿Quién era? Era un publicano. Un publicano, uno de esos más viles pecadores. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Muy directo, ¿no? Un poco directo ahí, ¿sí? Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay varias frases ahí que aparecen, pero no quiero que pierdan lo que significa eso. Él dejó todo. ¿Qué era todo? Sus ingresos, su seguridad laboral, el respeto de los romanos, y ya había perdido el respeto de los judíos. En otras palabras, nadie querría estar con este hombre en Mateo, porque era un traidor a los judíos y ahora un traidor a los romanos. Lo dejó todo. Escuchen lo que pasó. Versículo 29, Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos, de otros que estaban a la mesa con ellos. En otras palabras, otros pecadores, ¿sí? Compañeros ahí de trabajo de Mateo, de Leví. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Ya hemos establecido quiénes son los justos. ¿Quiénes realmente son justos? Ninguno. Pero muchos son justos en sus propios ojos. Y así como esta ley no fue dada para el justo, sino para los pecadores, Cristo dijo, yo no he venido para el justo. No me sirve esa persona que ya cree que está bien. La mayoría de las personas, inclusive aquí en Colombia, están confiando en lo bueno que son. Están creyendo lo bueno que son para reconciliarse con Dios. O sea, ya son justos en sus propios ojos, pero para Dios no le va a servir eso. Dios ama a todos en su estado pecaminoso, pero nos ama demasiado para dejarnos así. No tenemos que ser justos para que Dios nos ame, y gracias a Dios por eso. Dice ahí en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún ¿qué? Pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún en nuestro estado pecaminoso, Cristo dijo, yo le amo a ese Aarón, yo le amo a ese Juan, yo le amo a ese Jorge, yo le amo a esa Jenid, yo le amo a esas personas pecaminosas. No estoy señalando a ustedes, pero están en la primera fila, entonces invitaron así matoneo. Bueno, los dos extremos ahora son peligrosos, porque hay gente que cree, bueno, yo tengo que ser bueno para que Dios me ame, y hay otras personas al otro extremo que dicen, bueno, ya que Dios me ama así como pecador, puedo seguir pecando, normal, ¿cierto? Esos dos extremos están mal. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea, hay una transformación. Dios puede salvar al más vil pecador, pero no lo deja así en ese estado, no lo deja así como más vil pecador. Dice en 1 Corintios 6:9, me encanta este texto porque nos baja un poco de la nube. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. ¿Qué es la fornicación? Cualquier pecado sexual fuera del matrimonio, cualquier cosa. De hecho, la palabra origen ahí, la palabra griega es porneia, ahí sale pornografía. Ningún fornicario heredará el reino de Dios, ni los idólatras. ¿Qué es la idolatría? Es tener por cualquier cosa encima de Dios.
es adorar, dar culto. Y eso no tiene que ser una estatua. A veces pasa nuestras vidas con un familiar, con el trabajo, con el dinero, con un pasatiempo. Somos idólatras. Ni los adúlteros, romper el pacto matrimonial, ni los afeminados, los hombres que se visten de mujeres, los que se echen con varones, los homosexuales, ni los ladrones, los que roban algo. No importa el valor. Alguien me dejó aquí su lapicero y te agradezco, no sé quién fue, pero soy ladrón. Bueno, ya, no, tú ya tenías muchos de los míos, entonces ya estamos. No, ni los ladrones, ni los avaros. ¿Qué es la avaricia? Es querer algo, es querer el dinero específicamente. Ni los borrachos, los que andan en esos vicios, ni los maledicientes, eso mismo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay algunos que han usado este texto para decir, ¿sí ve? Que los homosexuales no pueden ser salvos. Pero miremos más bien esa lista completa y veremos a todos nosotros ahí. De pronto no eres culpable de hacer todos los pecados, pero algunos sí. Y hay muchos otros. Es una lista entre varias en la Biblia. Pero quiero que se fijen en el versículo 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, en esa iglesia de Corinto, quien recibió esta epístola, esta carta, habían personas que eran ladrones, habían personas que eran adúlteros y afeminados y homosexuales, habían personas que eran ladrones y asesinos, habían personas que eran blasfemos y perseguidores, así como Pablo, habían personas de toda clase de pecado, pero ya habían sido lavados, cambiados, transformados. La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. ¿Quién puede decir amén ahí? La gracia de Dios es mayor que nuestro pecado. Dice, volvamos a nuestro texto, 1 Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Al creer en el Señor Jesús, al depositar mi fe en Él, Él me lava, me limpia y su gracia es mayor. Gloria a Dios por eso. No hay nadie demasiado perdido para que Dios no lo pueda encontrar. No hay nadie demasiado sucio para que Dios no lo pueda limpiar. No hay nadie demasiado lejos para que Dios no lo pueda acercar. No hay nadie demasiado pecaminoso para que Dios no lo pueda salvar. Gloria a Dios por eso, porque su gracia es mayor. Y Cristo vino para salvar a los pecadores. No perdamos vista de esto. Versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él no vino solo para ser un buen maestro, aunque lo fue. Él no vino solo para hacer milagros, aunque los hizo. No vino solo para poner un gran ejemplo de moralidad, aunque sí hizo eso. No vino solo para confirmar la justicia de los sanos, sino sanar y salvar a los enfermos. Él vino para salvar a los pecadores. No es sino por la gracia de Dios que podemos estar delante de Él, justificados y útiles para su servicio. 1 Corintios 15:9, otra vez contando su testimonio, una parte, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero si ustedes tienen el hábito de subrayar en sus Biblias, pongan un círculo o subrayan esa palabra, pero. Ahí en sus celulares, si quieren les presto este lapicero para. No, mentiras. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es por su gracia que estoy aquí. Él puede salvar a cualquiera. En conclusión, ahí el último punto que vamos a ver es que hay que hacer algo con lo que hemos recibido. El evangelio es glorioso, Dios puede salvar a cualquiera, ahora hay que hacer algo con lo que hemos recibido. Volvamos a leer esto en partes. La conclusión de Pablo aquí dice, bueno, los mandamientos o la ley nos lleva al evangelio que es glorioso, y él comparte su testimonio de haber sido transformado. Dijo, yo era el más vil pecador, el primero entre los pecadores, y Dios tuvo misericordia, gracia para conmigo. Pero ahora ¿qué?
La conclusión es en compartir su testimonio de transformación, que ahora vive con un propósito especial. Y nosotros también tenemos ese propósito especial. Me ha sido encomendado el Evangelio, como dice el versículo 11. ¿Qué dice? Según el glorioso Evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. A ti te ha sido encomendado también. Si eres salvo, si has sido transformado, te ha sido encomendado ese evangelio de transformación. Cristo Jesús me puso en el ministerio, así como dijo Pablo en versículo 12, doy gracia al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor, o nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. ¿Qué significa esa palabra? No es necesariamente una posición de liderazgo. Antes es como el opuesto. El ministerio es servir. Diáconas, de ahí sacamos la palabra diácono, los siervos, los ministros, los que están entregando sus vidas para poder beneficiar de alguna forma al pueblo de Dios y engrandecer el nombre de Dios. Yo también he sido puesto en el ministerio, tú también has sido puesto en el ministerio. ¿Lo vemos, hermanos? El deseo de Cristo es que el mundo sea salvo, así como dicen 14 y 15. Él vino para salvar a los pecadores. Y Él mostró en nosotros, en mí, su clemencia, su misericordia, su amor, para ejemplo, los que habrían de creer. Cuando alguien te ve a ti, ¿qué ve? ¿Ve que eres una persona básicamente buena? ¿O ve que Dios ha hecho algo en esa persona? El trasfondo de todos nosotros es un poco diferente. Yo no vengo de una vida de vicios y yo no andaba haciendo muchas cosas feas ahí en el público, pero tenía un corazón feo, hermanos. Yo iba a una iglesia siempre, memorizaba textos de la Biblia, cantaba desde niño, pero por dentro estaba lleno de soberbia, de orgullo, juzgando a los demás, creyéndome mejor que los demás. Y un día el Señor vino y aplastó mi soberbia. Dijo, no, Aarón, tú eres igual de merecedor del infierno que todos los demás, hasta más. ¿Quiénes recibirían la mayor condenación según la Biblia? Los que más saben. Y aún así muchas personas saben mucho y no creen. Yo estaba en rumbo hacia la perdición, hermanos, hacia la condenación, y Dios me tuvo misericordia. Es solo por su gracia. No soy yo, hermanos, es por su gracia. Y todos los días estamos aquí por su gracia. Yo no tengo nada para ofrecerle a Dios sino mi vida. Y eso es muy poquito a comparación a lo que Él hizo por mí. Entreguemos nuestras vidas. Hagamos algo ahora con lo que Él nos ha encomendado. Cristiano, ¿te das cuenta del gran tesoro que tenemos aquí en la mano? Este es un tesoro grande. Ya vimos en la primera parte de este capítulo que muchos ni saben qué es el propósito de la ley, pero es porque no han visto lo grandioso, lo glorioso que es el Evangelio. Y ese Evangelio nos ha sido encomendado. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Debemos tomar muy en serio que el mensaje que nos ha sido encomendado es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por gloriarme. No tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si hago de esto de buena voluntad, recompensa tendré, pero si en mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todos nosotros tenemos esta comisión. 1 Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. ¿Para vergüenza de quién? De nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Si hemos sido transformados por ese Evangelio, deberíamos llevar ese Evangelio a los que necesitan también transformación. ¿A quiénes? A todo el mundo. Todos deberían tener una oportunidad para decir sí o no al Evangelio. Pero lamentablemente hay personas alrededor del mundo que aún no han escuchado.
El Evangelio es el medicamento que necesita este mundo enfermo, lo que necesita el mundo enfermo. Y hay infinitas pastillas que puedan tomar el mundo para sanarse, pero nosotros tenemos todo aquí. Es como si en la farmacia tuvieran el medicamento y no hay costo para las personas, cero costo, no hay un copago ni nada de eso, no hay una cuota moderada o una cuota ahí de la EPS para pagar, no, el medicamento es gratis, pero los farmacistas, farmacéuticos, ¿cómo es? Los que manejan esa parte dicen, no, todo eso es para mí. Y las personas van y dicen, no, es que necesito esto y aquí hay orden y yo entiendo que ya ha sido pago. No, todo es para mí. Nosotros hemos sido encargados con el medicamento que necesita el mundo. Si tuvieras la cura del cáncer, ¿no la compartirías? Alguien le preguntó al predicador Charles Spurgeon una vez, ¿se salvarán los paganos que nunca han oído del Evangelio? Spurgeon respondió, para mí es más una cuestión de que si nosotros que tenemos el Evangelio y no se lo damos a los que no lo tienen, somos en verdad salvos. Fuerte, ¿no? Conclusión, ¿has perdido ese asombro ante el gran milagro de la salvación y la gracia de Dios? ¿Es realmente algo glorioso para ti? Acuérdate desde dónde te salvó Dios. Acuérdate del antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. En todo momento Pablo está compartiendo su testimonio de transformación. Y tú dices, no, es que yo no tengo una historia tan espectacular, es que no era tan pecador. Si no te creías tan pecador, muy probablemente no eres salvo. Porque tienes que llegar a entender que somos todos pecadores. No hay justo para poder entender el Evangelio. El que cree que no necesita la salvación de Dios, nunca la tendrá. Pero de pronto en tu vida había un momento de transformación, pero no te estás acordando del antes para poder glorificar a Dios por el después. Antes de Cristo, después de Cristo. Acuérdate que ha sido por su gracia, no por tu mérito que te salvó. Acuérdate que eres rey, que se hizo siervo para salvarte a ti. ¡Wow! ¡Qué asombro! Contemplemos esa salvación. Ahora yo sé que hay algunos aquí, pues yo creo que habrían algunos aquí. Yo no conozco sus corazones, pero Dios sí. Cada uno de nosotros deberíamos examinarnos. Pero hay algunos que necesitan que alguien se les acuerde que Dios sí puede salvar al más vil pecador. Puede salvar a aquella persona que anda en un desenfreno de pecado, a esa persona que lucha con adicciones secretas, a esa persona viciada que todo el mundo menosprecia, a esa persona soberbia que aún no entiende su necesidad, a esa persona que anda buscando quién le ame, quién le pueda perdonar. Dios te puede salvar a ti. Si has oído hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy tienes la oportunidad para arrepentirte y creer en Él para salvación. Él te espera con brazos abiertos. Segundo Corintios 6:2 dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido, y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Dios te puede salvar, te quiere salvar hoy mismo. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Algunos que están aplazando este paso de fe diciendo yo creo que espero hasta mañana o en otro año, 2 años, 5 años o hasta que sea viejito, voy a vivir mi vida primero y ahí en el lecho de muerte, yo así como el ladrón al lado de Cristo en la cruz, yo voy a ceder, voy a decir Señor, acuérdate de mí en tu paraíso. No, es que no sabemos qué dará de sí el día, no sabemos cuántos días tenemos aquí en la tierra. Hoy es el día de salvación. Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Eso es el arrepentimiento. Es un giro de 180. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios te invita hoy. Cristiano, ese mensaje del Evangelio ahora está en tus manos. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué vas a hacer con el Evangelio? Vamos a orar.
Cada cabeza inclinada, por favor. De pronto tú estás aquí. Nadie está mirando, por favor, pero tú dirías, pastor, yo me acuerdo del día de mi salvación. Yo sé que ha habido una transformación en mí. Yo estoy seguro que si muriera hoy, pasaría la eternidad con Dios. Estoy 100% seguro. Levante la mano. ¿Estás seguro que estás salvo? ¿Que eres salvo? Levante la mano. Todos los que están seguros. Y tú dices, sí, yo sé que yo soy salvo. Muy bien. Pueden bajar las manos. De pronto hay alguien aquí que diría, pastor, yo realmente no sé. No estoy muy seguro. Pues no, yo he escuchado el Evangelio, pero de pronto no lo he entendido bien o no lo he creído. No hay una transformación en mí, no ha habido un cambio, no tengo esa certeza, esa seguridad. ¿Puede levantar su mano? Esa persona que dice, yo no sé, yo no estoy 100% seguro. Quisiera orar por usted. No le voy a renunciar. ¿Hay alguien que levante su mano y dice, pastor, yo no sé, ora por mí? Bien. Cristianos, vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias por amarnos, por salvarnos, por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. En este momento yo te pido que hagas algo en nosotros para despertarnos al Evangelio, al asombro. Señor, renueva en nosotros esa pasión por las almas que te necesitan. Esa alabanza, esa vida de oración, diciendo, Señor, solo estamos aquí por tu gracia. Que vivamos vidas de transformación. Que todo el mundo pueda ver lo que tú puedes hacer para salvar almas, vil pecador. En tu nombre te lo pido. Amén.